Hola mis bellezas y mis bellezos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto tenerlos una vez más aquí en mi canal. Y bueno, mi nombre es Antonia García para todos aquellos que no me conocen. En esta ocasión que ya les tenía prometido de alguna manera, y es para probar lo de las brochas de Anastasia. En esta ocasión voy a estar realizando un maquillaje pues súper sencillo o natural, puesto que pues vamos a probarlas para lo más básico. Posteriormente pues estaremos haciendo un maquillaje más elaborado. Pues bueno, mis bellezas y mis bellezos, vamos a comenzar. De primera cuenta vamos a utilizar la brochita más gordita de Anastasia. Y bueno, vamos a aplicarle un poco de base, o si gustan aplicarla en el dorso de su mano, como ustedes gusten. Creo que mejor la voy a aplicar en el dorso. Y voy a empezar a aplicarla. Es muy suave, parece como si te estuvieras poniendo agua. La verdad es que siento que la distribuye muy bien. La brocha casi no se maltrata. Bueno, no se maltrata. Y pues por lógica nuestro rostro menos. Voy a aplicar así toda la base en mi rostro. La verdad, chicas, que me he quedado impresionada con esta brocha. Solo fue el chorrito que apliqué que me dio el dosificador de la base, y eso no le dejé hasta el fondo. Y la verdad es que la distribuyó muy bien. ¿Ustedes qué opinan? A mí la verdad me gustó mucho, y pues siento que estas brochas fueron una muy buena inversión. Una de las brochitas pues todavía relativamente de las grandes, pero más delgadita, y con esta voy a aplicar el bronceador. Y bueno, espero que no aplicarme mucho. Ok. Wow. Me sorprende la verdad cómo, o sea, aparentemente con tan poco te puedo aplicar súper bien los productos. De verdad que me dejó impresionada. Lo difuminamos un poquito. De verdad que sí me están gustando, sí me han convencido. Vamos a perfilar un poco la parte del rostro, en el mentón. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. La verdad estoy sorprendida, muy sorprendida. La verdad es que hasta la aplicación de los productos es súper cómoda, porque pareciera que te estás haciendo un masajito con las brochas. Están muy suaves, muy suavecitas. Pues sí, miren, ustedes cómo van viendo, ¿les gusta o no les gusta? Aún más delgadita, está súper finita, y con esto voy a perfilar mi nariz. Debo de confesarles que no soy una excelente maquillista o algo así, y la verdad no sé perfilar bien el rostro. Espero que esta vez me quede bien. Pues vamos a ver cómo nos va. Ahora para el iluminador voy a estar utilizando esta brochita que es como más redondita. Y ustedes ya saben que utilizo este trío de sombra para iluminar. ¿Ok?
voy a ayudarme de un espejo. Y bueno, vamos a empezar a iluminar esta zona de aquí. Esta parte de aquí por lo general se dispersa más para que quede bien. Y bueno, hasta aquí. Me gusta cómo está aplicando el producto. Ok, hasta aquí. Y después vamos a aplicar un puntito por aquí para simular como que la iluminación natural que tiene nuestro rostro con el sol. Muy bien, pues me gustan las brochitas que son esponjaditas, todavía gorditas. Voy a aplicar el rubor, a ver si no me exceda. Vamos a ver. Pues me está gustando mucho, mucho. Me gusta mucho por el hecho de que lo aplica y se difumina muy bien, de verdad. Y bueno, voy a continuar utilizando esta brochita para iluminar esta parte de aquí. Muy bien. Y voy a difuminar un poquito con esta, para que como tal no se vea la raya marcada de la. De igual manera voy a difuminarla. Otra brochita que es igual a la que les mostré anteriormente. Voy a aplicar un poquito de sombra. Voy a utilizar esta que es como color salmón. Y vamos a ver cómo nos va. Me gusta mucho esta brocha para la aplicación de sombras porque es muy suave para el párpado, ya que luego con unas brochas a veces te sueles irritar un poquito por el hecho de que como lo estás trabajando, pues tienes que estar pasando constantemente la brocha y pues eso hace que te lastime. Pues me gusta mucho. Bueno, chicas y chicos, ya sé que me estarán colgando por el hecho de que no menciono nada sobre las cejas, pero ya las hice, sí me acordé. Bueno, ya apliqué, como verán, el delineador y apliqué un poquito de rímel y pues así es como va. Y ahorita voy a aplicar un labial que compré porque me llamó muchísimo la atención, pero no me he animado a utilizarlo, puesto que no es un color que yo utilice con frecuencia. Por lo general a lo mejor son como rojo carmín o cafés, pero el café muy tenue. Y miren, este es un morado. Está súper padre. A mí cuando lo vi pues ya me fascinó, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver cómo se las ve, chicos. Pues estos son los resultados. La verdad me gustó mucho el poder utilizar estas brochas, porque la verdad te ayudan a economizar bastante tu maquillaje, o te ayudan a aplicarlo de una manera súper fina en cuestión de la piel, porque tampoco te sientes que te maltrata el hecho de que te
estés ahí pasando la brocha, ¿no? La verdad no, es muy suave, yo sí se la recomiendo. Y pues bueno, esperemos que más adelante podamos recrear un look a lo mejor más elaborado, donde podamos utilizar igual estas brochas. Y pues bueno, así también quedó este labial atrevido, espero que pues les guste. Y bueno, pues también este look lo puedes utilizar para, no sé, una salida al antro que salió de momento y pues vámonos, ¿no? O como se dice en algunos países, para salir de rumba o así. La verdad, no necesitas algo muy elaborado para verte súper bien. Ustedes disculpen un poquito este look que traigo, pero la verdad es que llegué de trabajar y de ahí me fui al gym. Y pues bueno, ahorita es cuando les estoy grabando el videito en la nochecita. Y bueno, pues espero que les guste mucho este video, espero que le den manita arriba. Y si tienen algún comentario adicional sobre este video o algún otro sobre un tema que quieran ver o algo así, pues igual aquí en la cajita. Y aprovechando en esta ocasión, quiero mandarle un saludo súper especial a una tía que se llama Nelva, que me está viendo desde Santa Cruz Atizapán. Es un municipio de aquí del Estado de México, para todos aquellos que no conocen. Y bueno, tía, te mando un saludo y un fuerte abrazo hasta allá. Yo sé que ves mis videitos y muchísimas gracias por hacerlo. Igual pues les mando un abrazo a todos por allá y muchas gracias por estar en contacto conmigo a través de mis bellezas. Espero que este video les haya gustado mucho y como les dije, si es así, dejen manitas arriba. Y espero también un poquito de su comprensión, ya que a lo mejor no les estoy presentando ahorita todo el maquillaje o todo el outfit, pero pues ahorita ya es nochecita, ya la familia está durmiendo y pues tengo que andar así, o sea, no haciendo tanto ruido. Bueno, pues espero que les guste mucho y de seguirme en mis redes sociales. Recuerden que ya tengo mi página de Facebook, ahí me pueden dar un me gusta para que constantemente estén viendo mis publicaciones de algunas cosillitas sobre los videitos o de mi vida diaria, al igual que en Instagram ya tengo, para que me sigan y pues estemos más en contacto. Además de los videitos que son cada viernes, pues bueno, ahí estaremos prácticamente pues diario. Mi cuenta en Pinterest, ahí estoy publicando o compartiendo constantemente algunas fotitos sobre algunos maquillajes o vestidos o cositas así que si les gustan podemos empezar a recrear ese maquillaje. Y pues la verdad les dejo un saludo y pues hace ratito estaba checando que bueno, en estos últimos días hemos tenido he tenido la fortuna de ir haciendo crecer esta comunidad. Yo sé que no es muy grande, pero muchísimas gracias, chicas, que son las que predominan en este canal. Muchísimas gracias por estarme viendo constantemente y pues por animarse a suscribirse a mi canal, de verdad muchísimas gracias. Me siento muy contenta porque sé que el trabajo o el esfuerzo que estoy haciendo pues está dejando frutos, y pues más que nada es porque hacer videos es algo que me gusta mucho y lo poco o mucho que sé pues se los comparto a ustedes, porque mi idea es, si sabes mucho pues compártelo, ¿no? Y aprende a trascender en otras personas. Pues bueno, mis amores, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo el próximo viernes. Por cierto, recuerden disfrutar mucho los viernes o los fines de semana. No sé qué horario tengan en el lugar de donde me estén viendo, pero recuerden que si van a salir de fiesta, van a salir de rumba o como se diga en su país, recuerden disfrutarlo muchísimo, ¿sale? Nos vemos, que Diosito los bendiga y nos estamos viendo el próximo viernes. Bye.